Hoy vamos con la review de la Campark V40, una marca de la que ya hemos probado alguna que otra cámara y espera un momento, ¿a qué cámara me recuerda? ¡Lo vemos! Hola, soy David Rosillo y esto es mi cámara deportiva. Hoy os traigo la review y el análisis sobre la cámara deportiva V40 de Campark, un modelo que ya lleva algunos meses en el mercado y que ha tenido y tiene algunos problemillas con Amazon. Pero antes, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. De nuevo Campark nos vuelve a sorprender con otro modelo que tiene una pinta muy buena, muy potente a priori, y que lo que más nos choca es lo parecida que es no a uno, sino a dos modelos que ya hemos analizado por aquí y de los cuales te dejo los enlaces aquí arriba, la Casio Brave 7 LE y la Victur AC40. Pero nos vamos a echar un rápido vistazo a las specs de la Campark, donde vemos algunos datos bastante llamativos. Contamos con un potente sensor Sony CMOS IMX179 de 20 megapíxeles, un chipset iCatch V39A, ángulo de lente de 170 grados, unas dimensiones de 64 x 43 x 26 milímetros y un peso algo elevado de 127 gramos. Baterías de 1350 mAh, waterproof hasta 10 metros, dos pantallas a color y vídeo 4K a 30 frames con estabilizador. En primer lugar nos encontramos con un sensor Sony IMX179 bastante usado en cámaras deportivas económicas y en modelos con cierta antigüedad como puede ser la G Discovery o la Campark ACT76. Nos sorprende que esta marca apueste por un sensor así, ya que es el modelo más alto de gama y esperábamos tener un sensor más potente, más actualizado. Si hablamos del chipset, nos encontramos de nuevo con un procesador de gama económica, el iCatch V39A. Un procesador que permite, eso sí, la captura de vídeo hasta 4K a 30 frames por segundo de forma nativa y que suele ofrecer un resultado bastante bueno en calidad-precio. En el apartado del diseño nos encontramos con un nuevo diseño muy espectacular, con muy buenos acabados que le acercan aún más a las cámaras de gama media y gama alta, con un gran parecido también a la DJI Osmo Action, aunque con un color negro oscuro diferenciándose aquí de la Brave 7 LE. Como ya hemos dicho, unas medidas bastante iguales, así como el peso a la Brave 7 LE, aunque en mi opinión esos 127 gramos será algo molesto cuando llevemos durante muchos minutos el palo selfie o bien la cámara acoplada al casco. Pero sin duda lo que más llama la atención de este modelo, nada más verlo, es la espectacular pantalla a color de la parte frontal, justo al lado de la lente y que nos va a permitir visualizar de una manera más cómoda cuando nos estemos grabando en modo selfie o vlog. Una pantalla muy similar a la de la Osmo Action y la Brave 7 LE, que no será táctil, eso estaba claro, y que únicamente va a poder estar encendida cuando la otra esté apagada. Para cambiar entre una pantalla y otra simplemente tendremos que tener pulsado el botón superior de cambio de modo. En la parte trasera contaremos con la ya habitual pantalla de 2 pulgadas táctil, bastante normal en cuanto a resolución y brillo, pero eso sí, tiene un funcionamiento bastante ágil y muy fluido tanto en los menús como en el cambio de modo. Una trampilla en el lateral resistente al agua donde se esconde el puerto mini HDMI así como el puerto micro USB para la carga de la batería o transferencia de datos. Micro USB, sí, lo sabemos, un puerto que ya está en desuso, pero que también monta la Brave 7 LE y que por tanto no vamos a poder utilizar micrófonos externos con esta cámara. Eso sí, la V40 se podrá usar y grabar vídeos mientras se carga la batería, mediante una batería externa o Powerbank, como la que te dejo en la descripción del vídeo. En la parte inferior de este modelo, dos detalles interesantes, un puerto o rosca de trípode de 1/4 de pulgada en el cual vamos a poder anclar nuestra V40 directamente al palo selfie o a trípodes, sin necesidad de utilizar la abultada carcasa acuática, muy cómodo. Y también tendremos la trampilla de la batería y de la micro SD. Debajo de esta trampilla sellada herméticamente nos encontramos el alojamiento para la batería de la cámara, así como la ranura para tarjetas micro SD. Las baterías que permite montar este modelo son de 1350 mAh y contaremos con 2 unidades incluidas en la caja, con una autonomía que en mis pruebas ha dejado por debajo de los 60 minutos. En lo que respecta a las tarjetas microSD, este modelo va a poder utilizar tarjetas microSD hasta 128 GB. Aquí sí, un buen punto a favor.
Ah, por cierto, no sé si lo había dicho, pero este modelo cuenta con resistencia al agua sin carcasa, directamente con su chasis, hasta 10 metros de profundidad, una pasada. Y para ello, pues le hemos dado algún que otro remojón para probarlo. Esta nueva cámara 4K de Campar permite la captura de vídeo hasta 4K, bastante habitual y con un bitrate máximo de 60 megabits. Vamos a poder capturar imágenes en las siguientes resoluciones y velocidades: vídeo 4K a 30 frames por segundo, vídeo 2K a 30 frames por segundo únicamente, vídeo 1080 de 60 y 30 frames por segundo y vídeo HD a 720p a 240 y 120 frames por segundo. Y al igual que en el modelo Acaso Brave 7L, del cual te dejo la review aquí arriba, no vamos a tener tampoco la opción de capturar vídeo con el nuevo códec H265. En lo que respecta al estabilizador de imagen, este modelo cuenta con estabilizador de imagen digital, pudiendo activarlo en prácticamente cualquier resolución, incluso en vídeo 4K. Por lo que hemos podido probar, desafortunadamente este modelo no cuenta con una excelente estabilización y se queda lejos de resultados tan buenos como los que hemos visto en la Acaso V50, que también te dejo el vídeo aquí arriba, muy recomendada si buscas un buen estabilizador barato. Como vemos en las capturas, la verdad es que el estabilizador de imagen de la Campar V40 recorta y bastante el cuadro de la imagen, provocando que en ocasiones nos quedemos algo cortos, es decir, que no alejemos lo suficiente la cámara para capturar todo lo que queremos. Tendremos los habituales modos de vídeo como vídeo clásico, vídeo timelapse, vídeo slow motion hasta un máximo de 720p o HD a 120 frames por segundo, modo conducción bucle y modo ultra rápido. Y si echamos un vistazo a los menús que nos trae esta cámara, tendremos ajustes como el valor de la exposición, el campo de visión, la activación o desactivación de la marca de agua, el balance de blancos, así como algunos más. En el apartado de la fotografía, pues nos va a permitir tomar imágenes de hasta 20 megapíxeles, contando con una resolución de fotos disponibles de 20, 16, 14, 10, 8, 5 megapíxeles. También podremos ajustar el intervalo de las fotos en timelapse entre 3, 5, 10 y 30 segundos, así como el modo ráfaga, un modo temporizador y algún otro modo que nos dejamos por el camino. Al igual que nos sucedía en la Acaso Brave 7L, tampoco contaremos con la opción de capturar en otro formato que no sea el JPG. Si hacemos un rápido unboxing de esta cámara, vemos un diseño muy simple, muy sencillito en el packaging, lejos de otros modelos, en el que vamos a encontrar en primer lugar la carcasa subacuática de 40 metros, una batería adicional, un cargador externo, cable micro USB de carga, un control remoto de infrarrojos que ahora veremos en más detalle, los habituales anclajes, correas, sujeciones típicos y también un protector para la lente de goma que nunca viene mal. Sin embargo, el control remoto de esta cámara nos parece de lo más cómodo y útil a la hora de grabar y utilizarla, gracias a que es únicamente una especie, como decir, de reloj que vas a poder montarte en tu muñeca y que funciona por infrarrojos y no suele dar problemas, como vemos en las imágenes. La verdad es que es un funcionamiento muy sencillo y muy práctico. Como prácticamente todas las cámaras de acción a día de hoy, vas a poder conectar tu cámara vía Wi-Fi hasta una distancia de unos 10 metros aproximadamente. Y pese a que otras cámaras de la misma gama de precio cuentan con su propia app oficial de la marca, aquí vamos a tener que utilizar la app genérica iSmart DV. Os dejo los links en la descripción del vídeo por si necesitáis descargarla tanto para Android como para iOS. Una app muy genérica que no resulta fácil de utilizar e incluso de conectar y cuya interfaz resulta bastante anticuada. Tampoco vamos a tener todas las opciones de ajustes que en realidad tiene la cámara y que en ocasiones las traducciones no van a ser las más correctas. Y nos vamos ahora a echar un vistazo a todas las pruebas que he realizado. Nos encontramos en la Campar V40 con un vídeo bastante justo, de una calidad escasa, especialmente en resolución 1080p, pero eso sí, en vídeo 4K es muy similar o prácticamente igual al de la Brave 7L, bastante bueno en relación calidad-precio. Si nos centramos en el funcionamiento del estabilizador de imagen, el punto más débil será ese recorte de imagen que nos produce, como vemos en estas imágenes, que en ocasiones nos va a provocar no tener la máxima visualización. Y las fotografías de este modelo, y como suelen ser habitual en este tipo de dispositivos, nada del otro mundo, con poco o bajo detalle, especialmente cuando no hay mucha luz.
Y llegamos al apartado de los puntos a favor y los puntos en contra de esta Campark V40. En la parte positiva contamos con una pantalla frontal a color bastante útil y práctica. Tenemos una cámara waterproof hasta los 10 metros de profundidad, muy bien. Vídeo 4K a 30 frames por segundo nativo y estabilizado. 2 baterías con un cargador incluidos en el pack de accesorios y un control remoto para la muñeca que la verdad nos gusta bastante. En la parte negativa, pues quizás esa calidad y definición del vídeo en 1080 Full HD, que es bastante mejorable, un estabilizador de imagen que recorta demasiado y la autonomía, por decir algo más, algo escasa, aunque para ello nos vienen 2 baterías, eso sí. Un modelo muy interesante en cuanto a diseño y esa pantalla frontal a color nos encanta. Aunque luego, viendo la calidad del vídeo en 1080p y sobre todo ese recorte de imagen del estabilizador, no nos convence para nada. Unos resultados que la verdad esperaba algo mejor y que por el precio de gama media no nos acaba de convencer. Por cierto, te he dicho que el precio suele rondar los 130-150 euros aproximadamente, y ya que hay algunos problemillas para comprarlo en Amazon, te dejo en la descripción los enlaces a las mejores alternativas. Por último, quiero dar gracias a Campark por la unidad para pruebas. Y nada más, hasta aquí esta review de la Campark V40. Espero que os haya gustado, déjame en comentarios si tienes alguna duda y dale a la campanita y suscríbete.